Bienvenidos a otro nuevo podcast al Punto de Sal. Empezamos el año 2026. Lo cerramos el 25 con una mujer, con Fuencisla segoviana, hablando de baloncesto y todos los valores que tiene el baloncesto y el deporte en nuestra vida. Y continuamos hablando de deporte en este nuevo 2026. Apostamos por el deporte y además nos damos cuenta de la cantidad de puntos en común que tiene el mundo del deporte y la empresa. En nuestro caso, Gastronomía José María. Hablamos mucho de valores y si hablamos de valores en el deporte es algo brutal. Así que no quiero decir más de quién nos acompaña hoy. Te paso a ti la voz, Javi, para que nos cuentes lo afortunados que somos de tener hoy con nosotros a esta persona y empezar el 2026 con un super personaje. Pues te puedes imaginar lo emocionado que estoy. Tú sabes que yo vengo del periodismo deportivo. Sí. Yo me he criado viendo a este señor subiendo puertos y bajando montañas y trabajando para conseguir maillots amarillos, rosas por toda Europa. Estamos con Alberto Contador, de Pinto, de Madrid. Nació en diciembre del 82. El tercero de 4 hijos. Ciclista tardío, porque no tuvo su primera bicicleta de carrera hasta los 14 años, una bici que heredó de su hermano. Los hermanos, para estas cosas siempre también son importantes. Es el único ciclista español que ha ganado las 3 grandes vueltas por etapas, el Giro, la Vuelta y el Tour de Francia, la París-Niza, la Tirreno Adriático y así hasta 69 triunfos. El último español que ha llevado el maillot amarillo del Tour de Francia en 2009 y tiene la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Fue profesional del ciclismo desde el 2003 y hasta el 2017. Ha corrido los mejores equipos, la ONCE, Discovery, Astana, Saxo Bank y Trek Segafredo. Es un estudioso de la bicicleta, además hasta, yo no sé si catalogarlo como enfermizo, pero él te podrá hablar de su propia marca, Aurum Magna, que ha creado junto con el también exciclista Iván Basso. Comentarista y analista de ciclismo en el canal Eurosport, y tiene también una fundación, Alberto Contador, para la promoción del ciclismo y la lucha contra el ictus, una enfermedad que él mismo sufrió y que seguro que te podrá hablar de ella. Así que yo creo que lo mejor es que charlemos largo y tendido con Alberto Contador, que también tiene su propia prueba cicloturista como Pedro Delgado, la Gran Fondo Alberto Contador. Empezamos entonces con la primera coincidencia. Naces en el año 82, que es el año que nace el restaurante José María. O sea que tú fíjate, ya empezamos en el año 82. Alberto, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido a nuestro podcast Al Punto de Sal. Muy buenas. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Además, os conozco muy bien. Sí, afortunadamente, siempre que paso por aquí, por Segovia, os visito. Es cita obligada y es un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Pues bueno, empezamos. ¿Por qué el ciclismo? Si realmente es verdad que no es algo quizás que lo tuvieras así como algo genético, ¿no? Que digas, ha sido algo totalmente vocacional, o sí, pero tardío, no lo sé. No, el ciclismo fue un poco quizá también de rebote, ¿no? Al final yo era un niño que sí que me gustaba mucho el deporte, pero bueno, hacía fútbol, hacía atletismo, pero sí que es cierto que mi hermano pues empezó a salir con la peña cicloturista de Pinto, y yo creo que al final casi todos idolatramos, ¿no? a nuestro hermano mayor, y cuando pues mi hermano aprobó la selectividad, pues un poco como premio a mis padres, con esfuerzo le compraron una bicicleta mejor y yo heredé la antigua y empecé a salir con él. Cultura de ciclismo era cero, pero cero en mi familia. Pero bueno, empecé a salir, me empezó a gustar desde el primer momento. Es cierto que en cuanto la carretera se ponía para arriba, pues andaba muy bien, y bueno, pues de 4 o 5 años después ya estaba en un equipo profesional. Fue todo bastante rápido. Bueno, bastante rápido y me imagino que bastante sacrificado, ¿no? Porque cuánto de sacrificio física y mentalmente, entiendo, tiene la vida de un ciclista profesional. Sí, es muy sacrificado. Lo único que también, como es lo que te gusta, como te apasiona, ciertas cosas que serían un sacrificio para cualquier persona, para ti no lo son. Por ejemplo, el echar de menos a lo mejor el salir el fin de semana con tus amigos por la noche, pues eran cosas que no echabas de menos. Prefería levantarme por la mañana temprano y salir a entrenar
que ir, ¿no? Y salir. Entonces, al final, pues sí que es cierto que has tenido que hacer una vida un poco diferente, quizás has tenido que madurar bastante más rápido que la mayoría de tus compañeros de clase o, bueno, tu generación, pero me ha dado mucho y luego también hay que ser consciente que el deporte al final, la vida deportiva son unos años, que luego te queda el resto de tu vida, ¿no? Para poder hacer cosas que quizá pues cuando eres deportista profesional, en este caso ciclista, pues no puedes hacer, porque entrenar 6-7 horas al día, estar cuidando la alimentación al milímetro prácticamente todo el año y luego encima pues ver qué haces durante cada día, porque no solamente el entrenar, sino es también el descansar. Es lo que, sobre todo si quieres tener una regularidad y año tras año estar al máximo nivel. Y empezar de nada y llegar a donde has llegado tú, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo has gestionado el éxito tú? ¿Cómo lo has gestionado? También el éxito y también los momentos en que quizás te marcabas unos objetivos y no les has conseguido. Bueno, yo creo que lo he gestionado bastante bien, pero no es mérito mío, es mérito de la gente que ha estado alrededor mía. En ese aspecto quizás he sido bastante selectivo y la gente que está a mi lado, que han estado conmigo, me dicen tanto lo bueno como lo malo. Sí, ¿no? Y Te yo dicen que si creo... todo el mundo te dice qué bien haces todo y qué guapo eres, esa gente no es la que tiene que estar en tu equipo, ¿no? Así es fundamental, ¿no? Que te hablen claro y que escuches cosas que a veces pues quizás no te agradan o que no quieres oír, pero que es el punto de vista. Y sobre todo pues para poder reflexionar y ver realmente cuál es la decisión pues quizá más correcta a tomar. Entonces, al final sigues con los mismos amigos de siempre. Quizá lo que cambia a veces es un poco la visión del que te veía antes como Alberto y después de empezar a ganar carreras y salir en televisión te ve como contador, pero tú sigues teniendo tus mismos valores que te han inculcado tus padres de pequeño, tus mismos hábitos, tus mismas amistades, quizás un poco más la visión desde fuera. Pero al equipo le tienes que motivar, porque es que al fin y al cabo quizás hablamos de gastronomía José María, somos un equipo, ¿no? Bueno, José María tal, pero es verdad que somos un equipo, pero es que Alberto Contador es Alberto Contador, pero también gracias a ese equipo. ¿Cómo les motivabas? ¿Cómo les hacías partícipes de esos éxitos que sin ellos no los podrías haber conseguido? Pues mira, es algo realmente importante y que en ocasiones se descuida y entonces, pues bueno, a nada que seas un poco atento, puedes marcar ahí la diferencia, ¿no? Y es sobre todo, pues que hacer que tu equipo no trabaje por el sueldo que van a recibir al final del mes, sino también porque tienen un compromiso, ¿no? Y porque hay una relación que esa multiplica lo que es el rendimiento, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de deporte y en ciclismo, pues cuando tienen que tirar para ti, si están tirando para un amigo, pues siempre el esfuerzo pues parece que es más sencillo, ¿no? de llevarlo. Yo empezaba a trabajar con ellos ya desde el invierno, empezaba a interesarme, ¿no? Por su situación, tanto deportiva como situación familiar. Pequeños detalles como el nombre de su mujer, los hijos, qué edad tenían. Al final, tú vas trabajando una relación que cuando llega el mes de julio y ellos tienen que trabajar para ti en el Tour de Francia, ellos tienen tal nivel de compromiso, tal nivel de unión contigo, que cuando ellos están tirando a tope para que tú ganes, si tú ganas, ellos sientan que ganan, y cuando tú no ganas, ellos sienten que no han podido ganar. Ese compromiso es el que tienes que trabajar con tiempo, con pequeños detalles, con mensajes, con llamadas, que hacen que el rendimiento por completo pues, se multiplique, ¿no? Y sobre todo, pues el compromiso, ¿no? Para conseguir un objetivo común. Hablamos de cultura del detalle, que nosotros lo trabajamos también mucho con el cliente, pero también con el cliente externo y el cliente interno, que son nuestros trabajadores. Hablamos también de empatizar, de hacerles partícipes de todo lo que estás viviendo, y es que es verdad que cada vez que hablo, cuanto más, según vamos hablando, Sí. más similitudes voy viendo con lo que trabajamos también nosotros con el equipo. En tu carrera profesional,
¿con qué momento te quedas? ¿Con qué momento te gustaría que te recordáramos porque tú ya has marcado historia, pero ¿cuál es ese momento que dices, me siento realmente orgulloso? Yo quizás, no sé, dile a ver si es el que creo que vas a decir. Bueno, yo casi más que con el momento es con mi estilo, con el estilo que yo tenía de correr. Yo un estilo al ataque, inconformista, a intentar romper el guión y no pensar en otra cosa que no fuera el conseguir la victoria, ¿no? Cuando estaba luchando por una gran vuelta, para mí lo único que valía era intentar conseguir el primer puesto, y eso pues a veces pasaba por hacer ataques muy arriesgados, inesperados, que podían salir bien o podían ser una catástrofe, ¿no? Podías perder todo. Pero ¿Ya para ha pasado mí... alguna vez también o no? Sí, ¿no? ha habido alguna ocasión en la que lo he intentado y me han cogido a 2-3 de meta y estaba ya pues muy al límite y no he podido rematar. Pero sí que es verdad que hay 2 victorias, 2 momentos muy importantes para mí, y uno fue en el Tour Down Under en Australia. Es una carrera que se va a realizar ahora, y es porque volvía de un ictus que sufrí en el año 2004, cuando no se sabía si iba a poder o no volver a montar en bicicleta, a ser ciclista. Y bueno, pues unos meses después de intervenirme, pude volver a ponerme un dorsal en la espalda y conseguir esa victoria. Para mí esa victoria es la más especial de mi vida, incluso por delante del Giro, el Tour y la Vuelta. Y otra muy bonita fue la despedida. El día del Angliru era mi última carrera como ciclista profesional, mi último puerto de montaña, en un puerto mítico. Ganar ante tu afición es el final soñado. Es complicado imaginarte cuál va a ser tu final, y yo afortunadamente creo que fue inmejorable. Tú tenías marcado ese final aunque no hubieras ganado, ¿no? Claro. Tú ya le habías dicho que te ibas a retirar, Exacto, ¿no? Yo arriesgué bastante. De hecho, mira, estaba aquí al lado, estaba en la granja de San Ildefonso. Ajá. Concentrado antes de la Vuelta a España, y porque me gustaba mucho venir por aquí a entrenar, y decidí hacer un vídeo de cara a la afición, como que los 21 días de la Vuelta a España iban a ser los últimos 21 días de mi carrera deportiva, y que cuando llegase a Madrid pues ya no me iba a volver a competir, porque hay veces que se dice como que te vas a retirar esta temporada. No, en mi caso era en la Vuelta a España. Claro, eso pasaba, que puedes tener una caída y te puedes retirar con una caída. Es bastante arriesgado. Y bueno, pues en mi caso afortunadamente no fue de esa manera, y fue con una victoria en el Angliru con toda la afición. Así que sí, era una apuesta arriesgada. A mí me parece increíble, de verdad, que con lo que te pasó, que ahora si quieres lo contamos un poquito, ¿no? Esa enfermedad que sufres, me parece brutal que en el 2004 te pasara lo que te pasó, una intervención que tienes tus secuelas, y que al año vuelvas, pero a nivel profesional. O sea, no dices, no, vale, pues sigo con la bici o de comentarista como puedes estar ahora, ¿no? No, es que me parece brutal de lo que supone físicamente ese esfuerzo y demás, y que aun con lo que te había pasado pudieras volver otra vez a competir sin problema. ¿Los médicos te dijeron que podías sin problema? Bueno, a ver, al final en mi caso fue por un cavernoma, ¿no? El ictus, que es como un ovillo de capilares que tenemos 10% de las personas, y gente que le sangra, gente que no. En mi caso, pues bueno, 21 años, futuro del ciclismo español en todos los medios de comunicación, y de buenas a primeras te ves en una cama y no sabes qué va a ser de ti, ¿no? Realmente. Pues ahí sí que fue un momento delicado, porque nadie se atrevía a decirte si ibas a poder tener una vida normal o no, porque volví a tener otro sangrado al poco estando en casa de mis padres, que vivía con ellos, y ese sangrado fue bastante más grande y se temió pues que perdiera la movilidad de la mitad de mi cuerpo. Afortunadamente no fue así, y se barajó la posibilidad de intervenir. Era en el lóbulo frontal derecho, se podía acceder, y afortunadamente la operación fue bien. Fue bien la operación, lo único que eso no significaba que los médicos me quisieran dar autorización para montar en bicicleta. Nadie se atrevía. Nadie se atrevía a dar ese paso. Lo único que, bueno, pues yo estaba todos los días llamaba, hasta que ya pues un médico con el que hice relación
me dijo, oye, mira, pues vamos a intentar, pero vete siempre acompañado, con un coche detrás de apoyo, por si acaso. Y ahí es cuando empecé, un 27 de noviembre, 5 o 6 meses después, y sí, al mes estaba en Australia y ganando. Increíble. O sea que fue algo muy bonito y que yo creo que me ha ayudado al final luego a conseguir lo que se ha conseguido, porque relativizas todo. Es cierto que yo siempre he valorado mucho las pequeñas cosas, ¿no? Y cosas que a veces parecen cotidianas, pero sí que cuando estás en una situación tan complicada, cuando estás ahí semanas en un hospital, mirando ahí por la escalera de emergencia, ¿no? Y dices, lo que daría por dar un paseo por el parque tranquilamente o hacer cosas que normalmente pues son muy habituales. Así que bueno, me ha ayudado y yo creo que si no hubiera sufrido esta experiencia no habría conseguido lo que he conseguido. Me imagino que sufrir algo así realmente te cambió la vida, ¿no? Te cambiaría la vida. Totalmente. Relativizas más, pero es que yo estoy segura que encima, ¿cuántos años tenías? 21. Es que es increíble, o sea, Sí. ¿cómo te cambió la vida ese momento? A ver, te cambia totalmente porque te sientes fuerte, te sientes potente, poderoso, y dices, o sea, yo estoy muy bien, estoy perfecto, me encuentro de forma increíble, joven, vida saludable y demás a primeras. Ves que hay cosas que no dependen de ti y que eres vulnerable y que no sabes qué puede pasar con tu salud. Entonces te das cuenta de lo importante que es disfrutar cada momento porque la vida cambia en cuestión de segundos. Uh-huh. Háblanos de esa fundación, Alberto, que tienes también a raíz de esto, entiendo yo, ¿no? Sí, al final el tener un papel pues ya público y vuelta encima pues a la competición y consiguiendo éxitos, yo creo que era más que necesaria la fundación, tanto en el aspecto del ictus, para motivar, ¿no? Y para dar fuerzas, ¿no? A tantísimos enfermos que hay y que sufren esta enfermedad, ya sea de forma directa o a nivel de los familiares. Y luego también pues devolver un poco al ciclismo todo lo que el ciclismo a mí me había dado, ¿no? Tenemos esas dos ramas en la Fundación Alberto Contador. Y en cuanto pues al ictus damos apoyo, ¿no? A familias que de buenas a primeras les cambia por completo la vida, ¿no? De que el padre sea el que lleva a los hijos, a que los hijos sean los que tienen que cuidar del padre, ¿no? Después de un episodio así, el tener un poco, dar apoyo en esos momentos de incertidumbre cuando te enfrentas a una enfermedad que desconocías por completo. Y luego en cuanto a la parte de ciclismo, pues trabajamos con los niños para que puedan tener una escuela ciclista. No hay tantas escuelas como había antes para poder practicar el ciclismo. ¿Está de capa caída o qué el ciclismo? No, de capa caída no, pero sí, es cierto que hay muchísima oferta ahora mismo de deporte y de todo en la vida, pero quizá tanto... Las figuras que hemos tenido en España, ¿no? Tanta tablet, tanta consola, tantas cosas no ayudan demasiado y el ciclismo encima es un deporte muy, muy duro, muy duro. Hay que tener en cuenta también que antes tu hijo podía coger, un niño podía coger la bicicleta e irse con la bicicleta por donde quería y ahora a tu hijo no le dejas irse con la bicicleta por donde quería. Todo ha cambiado, ¿no? Y eso pues quizá también ha podido influir. ¿Y cómo gestionaste el momento de tu retirada? Es decir, ¿seguías teniendo hambre de competición? Una persona como tú, que eres un ejemplo sobre todo de eso, ¿no? de salir adelante con todo lo que estás contando. ¿Seguías saliendo a entrenar aunque fuera a otro ritmo? ¿Cómo fue esa retirada? No fue de la noche a la mañana. Bueno, sí dijiste me voy, pero has seguido en contacto, sigues de comentarista, que me imagino que tiene que ser más aburrido que el otro, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es? Bueno, a ver, la retirada es una cosa que te da mucho miedo, ¿no? Porque... También eres valiente haciéndolo, también, Sí, es que llegar a ser profesional lo tienes el objetivo claro. El retirarte y cómo retirarte y cuándo retirarte te da respeto. Es cierto que yo, por ejemplo, pues la fundación decía, mira, pues ahí sé que parte de mi tiempo lo voy a poder dedicar y que no voy a estar... Porque, claro, de pasar a que sea lo primero, lo segundo y lo tercero, cuidarte y entrenar para ir lo más rápido posible en bicicleta, a no tener que hacerlo,
Dices, oye, ¿y ahora? Y recuerdo perfectamente que pasaron las Navidades y cuando pasaron justo el Día de Reyes yo me iba siempre concentrado a Tenerife, al Teide. Y ahí hacía 3 semanas de concentración, bueno, a conciencia, y dije, ¿y ahora qué? Pero es cierto que justamente esa misma mañana me llamó mi hermano y dice, oye, mi hermano Fran es mi manager, siempre ha estado a mi lado, nos tenemos que reunir porque hay un montón de proyectos encima de la mesa, de embajador en 1000 cosas, de televisión, de tal, para ver realmente qué es lo que te apetece y qué realmente no te apetece, ¿no? Y bueno, pues ahí ya vi que realmente pues, se abría un abanico enorme de posibilidades, de cosas con las que me sintiese cómodo para poder hacer y bueno, pues entre otras cosas es eso, ¿no? Entre otros negocios y tal, pues monto en bicicleta siempre que puedo. Sí. Para mí es fundamental para la cabeza, para tener energía. Luego, pues bueno, pues tenemos diferentes empresas y luego también, pues bueno, como comentarista me gustó. Me gustó empezar porque me quitaba un poquito el gusanillo ese de la competición, sí, ¿no? Porque yo lo echaba de menos. Me encontraba además los 2 primeros años de tú retirarte, casi sin entrenar, tienes una fuerza impresionante porque lleva tu cuerpo tantos años entrenando que te encuentras con unos números, con unos datos espectaculares, porque además como no acumulas fatiga, porque cuando estás en profesional todos los días entrenas. En cambio, cuando lo dejas, pues puedes salir 3-4 días a la semana. Entonces no te sientes cansado, porque el ciclista profesional a veces llega a sentirse cansado. Y era una situación bonita y bueno, al final todo ello es lo que me hizo un poco gestionar bien la retirada. Pero es difícil y además lo sé por ex compañeros muy cercanos que son amigos y que lo han pasado realmente mal. Pero bueno, en el deporte o en cualquier, ¿no? Hay personas, por ejemplo, mi padre, ¿no? Que tiene 79 años, que va a cumplir 79, y el hombre es que es su vida, quiere seguir estando, entonces es verdad que yo creo que ese momento hay que estar bien preparado y decir, ya no, entonces para mí es de valiente, ¿no? El decir, tengo que dejarlo, aunque no quiera. Sí, es verdad que yo tenía un jefe de prensa que, bueno, era también un amigo, que era muy radical y me decía, Alberto, tienes que irte antes de que te echen. Y digo, vale, esa vale. Es otra cosa. Digo, vale, tomo nota. Mira, en nuestro podcast hacemos un juego de palabras, ¿vale? Ajá. Yo te voy a decir algunas palabras que tienen relación, ¿no? con todo lo que tú nos estás contando y lo que has hecho, y me cuentas un poco qué significa para ti cada palabra que te diga o qué ha significado en tu vida, ¿vale? Y bueno, la primera con la que me apunté es actitud. Creo que todo en la vida es actitud. Para mí ha sido todo. Todo. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí la actitud ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, es fundamental y es la que va a marcar el resultado de lo que vayas a afrontar o que vayas a hacer. Creo que sin una actitud positiva, una actitud clara en una dirección, es imposible conseguir buenos objetivos. Liderazgo. ¿Un líder nace o se hace, Alberto? Yo creo que un líder nace. Es cierto que se tiene que dar, tiene que ir a ese sitio donde quizá puede desempeñar más ese rol. Se puede ser más líder o menos líder en función de lo que tú te dediques, pero yo creo que el líder nace. Tour de Francia. Bueno, pues era mi sueño, mi sueño. Yo que pensaba que ibas a decir Tour de Francia antes, cuando tal, ¿sabes? Pero es verdad que lo que has dicho, claro, ahora entiendo mucho más lo que nos has contado, pero el Tour de Francia yo creo que para cualquier ciclista, ¿no? Es como... Sí, mi sueño era... Yo tenía 3 sueños, uno era ser ciclista profesional y luego otro era correr el Tour de Francia y ganar el Tour. Yo recuerdo con 17 años ver el Tour y decir, yo quiero estar ahí, en lo alto de los Campos Elíseos. Pero además... que lo llegaba a visualizar, sí, lo llegaba a visualizar como que iba a estar ahí. Pero también he de decirte una cosa que quizá te pueda sorprender, y era un poco trabajo. Al igual que el Giro y la Vuelta no lo consideraba tanto trabajo, el Tour, por
toda la presión, por toda la responsabilidad, por todo el estrés de patrocinadores y de todo, era también trabajo. Ya no era tanto tu pasión. Pues lo lanzo con la siguiente, que es responsabilidad. Sí, responsabilidad es tremenda y la que tienes, porque al final cuando era, por ejemplo, deportista profesional, el 70% de la rentabilidad del equipo pasaba porque yo consiguiera el objetivo del año, que era a lo mejor ganar el Tour de Francia. Claro, entonces, claro, delita. había ahí 80 familias que dependían de que tú ganas o no, que tú tenías un día una pájara y fuera todo, ¿no? Entonces sí, era una gran responsabilidad. Lo que pasa que yo creo que al líder le gusta la responsabilidad y la necesita, ¿sabes? Es igual que la presión. Necesitas... No todo el mundo lo aguanta, pero es verdad que yo creo que no. Sí, no, totalmente de acuerdo. No todo el mundo la acuerda. No todo el mundo lo a mí, por ejemplo, cuando me decían, no, la presión de los medios, la presión que me metía yo era 1000 veces superior a la que yo podía recibir por fuera. Pero sí, en cuanto a la presión, coincido contigo. Ahora al final, pues en muchas situaciones que tienes y empresas, pues hay trabajadores y sabes que esa presión no se la puedes meter. Porque si metes esa presión pueden bloquearse y puede ser contraproducente. Entonces, bueno, sí que en cada momento hay que ver quién es capaz de soportarla y quién no. Una frase que creo que te importa mucho, supone mucho para ti. Querer es poder. Sí, para mí es un leitmotiv que tengo y que siempre me ha acompañado desde ese 2004, cuando estaba en el hospital en la cama sin saber qué iba a ser de mí, ¿no? Con el derrame cerebral y mi madre pues me dijo esas palabras, ¿no? De querer es poder en la cama. Y se me quedaron grabadas y desde ese momento siempre que me he planteado un objetivo en la vida, pues intento apoyarme en él para hacer todo lo que esté en mi mano, incluso en los momentos pues, que hay de bajón, de dudas, de decir, no sé, podrá ser, no podrá ser, seguir firmemente con determinación para conseguir el objetivo. Y lo has hecho. Estamos en Segovia y es que es inevitable decirte lo que te iba a decir. Perico Delgado. ¿No? Bueno. O sea, es que yo ha sido el único momento casi en mi vida, ¿no?, que he tenido contacto con el ciclismo, pero es que como segoviana yo recuerdo en la Vuelta Ciclista a España cuando corría Perico, yo estaba en el colegio, yo era muy chiquitina, ¿no? Estaba en el cole, pero es que recuerdo que hasta nos sacaban del colegio a animar a Perico, tal, era una locura aquí en Segovia, como entiendo que en Pinto era con Alberto Contador, ¿no? ¿Qué dirías de Perico Delgado? Bueno, a ver, yo creo que Perico ha sido ese ciclista, ¿no?, que enganchó a la afición. Es cierto que, bueno, pues ya había estado antes de Fede, Bamontes, pero quizá pues no había tanto impacto de televisión o de, eso es lo que me refería o de radio y demás, y también Ocaña. Pero Perico era ese ciclista pues que yo creo que enganchó a la afición española y que saltaba pues cuando él atacaba. Al final tenía un estilo escalador. Yo de hecho me siento bastante identificado con él en el estilo que tenía en cuanto a escalador, más que por ejemplo con Miguel Indurain. Y que era más contrarrelojista. Yo son como las dos personas en las que tengo ahí como que en el mundo del deporte, del ciclismo, en el que me pilló esa etapa de Perico Delgado, Miguel Indurain, que además tengo la suerte de que los dos, junto con Alberto Contador, habéis estado los tres en José María en varias ocasiones, o sea que os conozco personalmente, y es verdad que yo creo que, o sea, Perico tenía un estilo distinto a Indurain, ¿no? Sí, al final eran cuerpos completamente diferentes, al igual que Miguel pues era un corredor pesado y grande, y donde tenía que intentar marcar la diferencia eran las contrarreloj. Perico era todo lo contrario, era marcar la diferencia en la montaña, en las subidas, y defenderse lo mejor que podía en contrarreloj, ¿no? Eran corredores completamente diferentes, pero ambos capacitados para ganar la mejor carrera del mundo, que era el Tour de Francia. ¿Tú ya no coincidiste con ellos? No, yo no coincidí con ellos. Cuando tú naciste casi estaban retirándose ya. Sí, yo de hecho recuerdo de estar viendo los Tours de Indurain, pero yo vi los Tours de Indurain
con las cintas VHS. Madre mía, que eres muy joven, Alberto. Las compró mi hermano, que la paga suya era mayor que la mía. Qué fuerte. Y entonces lo veíamos, pero repetido. O sea, yo en directo ni lo vi, pero no lo vi quizá también porque es que como no había tradición ciclista en mi familia, dices, tampoco lo veías. Claro, yo porque Segovia se paraba, o sea, realmente yo me acuerdo en el restaurante que teníamos televisión, pero nunca se pone nada en la tele, y en la Vuelta Ciclista con Perico, claro, todo el mundo estaba en los bares o en casa siguiéndole, ¿no? Que yo creo que como segovianos, pues es alguien que tenemos orgullo de segoviano. Y ahora contigo, Alberto, lo que te comentaba, ¿no? Que el haberos conocido directamente, pues a mí me hace especialmente ilusión el poder estar aquí. Bueno, Alberto es un poco segoviano también, ¿eh? Porque Pinto ha estado muy vinculado a Segovia siempre. A ver, yo os he de confesar que me siento... ¿Te gustaba por Navacerrada por ahí también? No, he de confesar que me siento en casa. Yo en Segovia me siento... Y a ver, y en casa, entre otras cosas, por José María. Porque... O sea, siempre que vengo, mira, yo me quedaba normalmente o en el Parador de Segovia o en el Parador de la Granja, que también me gusta mucho. Pero luego donde hacías un poco vida, pues era en Segovia. Y aunque bueno, cuando estabas en activo, pero por ejemplo, ahora todavía, ya retirado, muchas veces vengo a pasar simplemente 2 noches, porque es una zona que me gusta mucho, especialmente en verano, porque es un poco más fresca que el otro lado. Y a ver, para mí estar aquí es como... Es que lo conozco perfectamente. Segovia, la plaza, todo. Y siempre que pasamos por aquí, ya sea por la Vuelta a España o algo, al amiguete mío, a José María. Además tenemos la suerte de tener su mayo dedicado, por él, a Cibá, sí. que tenemos ahí también en Cibá, forma parte también de nuestra casa. Otra pregunta que siempre hacemos a los que nos visitan, ¿no? A las personas que nos han venido a ver, es... ¿Quién es ese referente para ti en la vida? Puede ser un referente deportivo o no, o a nivel personal, ¿no? Todos tenemos un referente en el que quizás ha sido un poco como nuestro ejemplo a seguir, ¿no? En tu caso, Alberto, ¿quién podríamos decir que ha sido? A ver, si tuviera que decir uno, quizá pues Nadal ha sido una persona que sí que la ha tenido bastante como referente, pero es cierto que yo soy una persona bastante observadora. Y a veces intento coger cosas que considero interesantes y buenas de muchas personas diferentes. Eso es. Independientemente de que se dedique a una cosa o se dedique a otra, o sea más conocida o menos conocida. Entonces intento en la medida de lo posible hacer ese tipo de ejercicio para intentar ser mejor persona y ser un poquito, seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, si te tuviera que decir uno, pues probablemente te diría Rafael Nadal. Como alguien que te gustaría parecerte, ¿no? Que yo creo que está bien el marcarnos a alguien así a seguir para no desviarnos, ¿sabes? Y en el mundo profesional, en tu caso, pues por más todavía, evidentemente, pues es un ejemplo maravilloso. Y es que nosotros nos dedicamos a la gastronomía, aunque estemos hablando de deporte, y... ¿Cómo se te da a ti esto de la gastronomía? ¿Cocinas, no cocinas? ¿Prefieres venir a José María que te lo den hecho? ¿Cómo? Yo cocino poco. Cocinar, he de decir que cocino poco. Antes, es curioso, pero cuando estaba como ciclista, realmente no tenía ni entrenado siquiera el paladar. Fíjate. Porque como al final comes ABC constantemente... me decías, un restaurante, ¿para qué ir a un restaurante si me voy a tener que comer una ensalada? Claro. En cambio, pues sí que es verdad que he recuperado el tiempo perdido una vez que me he retirado y ahora pues disfruto muchísimo comiendo. Soy una persona que invierte mucho en comer bien, ya sea en casa y fuera de casa. Creo que es un placer de la vida. Y bueno, y si encima también es con un buen vino como los que tenéis, claro. pues mejor que mejor, que ¿no? tampoco has podido... Claro, a ver, es que... el vino tampoco podías yo no probarlo. podía haber sido deportista. Al final... No, está claro. A ver, yo, si tuviese que volver a ser ciclista ahora, creo que sería mucho más complicado, porque he conocido muchas cosas que antes no conocía o que antes no valoraba, y ahora sí las valoro. Y creo que me resultaría bastante más complicado. Ha llegado tarde, pero te ha llegado. Pues mira,
cerramos también el podcast hablando de gastronomía, que es de lo que no. Y entonces también siempre preguntamos, si tienes ese plato, hay un plato, algo gastronómico, ¿no? Hablando de gastronomía, que te recuerde a una etapa de tu vida, a una persona que está o ya no está. En tu caso me decías que comías sota, caballo y rey, pero seguro que tienes algún plato que a lo mejor, estando en el extranjero, con todo lo que tú has viajado y has currado, que le vieras y dijeras, ¿cómo recuerdo este momento de mi infancia o ahora mismo que estás diciendo que estás disfrutando más, ¿no? ¿Hay algún plato de esos que digas? Bueno, a ver, hay cosas sencillas. Exacto. Por ejemplo, la tortilla de patata pues, de mi madre que me hacía, pues eso era insuperable. O pasta que me hacía ella con unas gambas y unas chirlas, que es complicado encontrarlo en otros sitios. Eso si lo encuentro en otro lado del planeta me acordaría, porque era cuando vivía con mis padres todavía, sí, que llegaba de entrenar, te tenía preparada la comida y luego te echabas, ¿no? Al final... Ahí sí claro, que era... mismo un plato de pasta triste que un platito de pasta con una gambita Exacto, por mamá, claro. exacto, ya me has preparado por tu madre con mucho cariño. Entonces, sí, eso sí que lo recuerdo. Pues me encanta, Alberto, que hayas hablado de tu madre, porque es verdad que esta pregunta, ¿verdad, Javier? Sí, las aquí abuelas, se las llevan madres. la estrella se la llevan las abuelas y las madres en la cocina. Sí. Ya no es tanto el que cómo nos cuidan, sino el cariño con lo que lo hacían. Pues imagino que estabas ahí en los Campos Elíseos y te estabas acordando lo que daría por una tortilla de patata de mi madre, Sí, seguro, sí. ¿no? Y como tú dices, es que a veces lo más simple es realmente lo que al final se nos queda en el recuerdo. Pues Alberto, me ha encantado hablar este ratito contigo, me ha encantado. Además, que te lo comentaba, ¿no? Cuando me preparo un poquito quién nos viene a visitar y conocí un poco toda tu historia, que tengo que reconocer que no conocía tanto, evidentemente. Alberto Contador es un fenómeno, una estrella en el mundo del ciclismo, pero no los otros detalles, como tu enfermedad, por ejemplo, pues no la conocía, o tantas cosas que tenemos en común, ¿no? El año 82, según iba preparándomelo, iba diciendo, jolín, es que este tío es normal que nos haya unido aquí la vida y nos hayamos encontrado. Así que de verdad que ha sido un auténtico placer, un lujo tenerte en nuestro podcast. Javi, ¿alguna cosita que tú que eres también periodista deportivo y te encanta? Hombre, yo me deporte? tiraría hablando con él 25 horas seguidas, pero no es plan, porque además tenemos que agradecerle muchas cosas a Alberto Contador. Primero que esté aquí, luego que haya venido a visitarnos a estar con el grupo, con Gastronomía José María. Así que yo lo único que recordar que este es el primer programa de la 4ª temporada, que es el número 32, y que estamos en iVoox, Spotify, YouTube y en la web de José María para el que no quiera escuchar este y todos los programas que llevamos. Pues Alberto, mil gracias. Seguimos disfrutando ahora y te tomarás un vinito con nosotros también, ¿verdad? Por supuesto que sí. Gracias por estar aquí y feliz año, amigo. Igualmente, ha sido un placer.